Ahorita hablaré de los cambios del siglo XIX y las clases obreras. Cambios sociales del siglo XIX. La clase obrera proletaria estaba concentrada en las ciudades donde estaban ubicadas fábricas industriales. Sus condiciones de trabajo eran muy duras, tenían jornadas laborales muchas horas. No tenían seguro médico ni beneficios asegurarse ese proceso. No tenían seguro médico y eran trabajadores como de un nivel más bajo, por decirlo así. Los, lo- los propietarios trabajaban en fábricas en el sector de los servicios como hacienda, la limpieza en casa, los más acomodados por tener diferentes eran la clase más lastimada del sistema. Eran como servidumbre, por decirlo. Movimiento socialista. Los problemas obreros son las nuevas circunstancias del capitalismo. Propiciaron el surgimiento de nuevas ideologías como el socialismo. Los primeros movimientos obreros buscan el fin de fábricas y máquinas. Los protestas como industriales surgieron desde finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII surgen las primeras sociedades mutualistas en el movimiento de cartismo. Se busca lograr mejorar labores educativas y sociales. Ahí buscaba mejorar el nivel básico de sus hijos, por decir así, para que los manden, y educativas y socialistas, para que tengan un sistema educativo más alto que sus padres. En la primera mitad del siglo XIX, los primeros socialistas elaboraron proyectos sociales ideales. Dentro de las ideologías solicitaban, tenemos el socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Mano de obra calificada se necesitaban personas capaces de manejar o constituir máquinas. En los países industriales, en el Estado se les quitó a la iglesia el monopolio educativo, se cerraron escuelas gratuitas y obligatorias para la educación primaria. Que no tenían educación primaria ni nada, no los permitían ir a la educación primaria. Había escuela para hombres y mujeres. No había escuela para maestros de pensamiento psicológico, pedagógico. Se dividía en socialismo y positivo. En México el pensamiento positivo llega a la educación a través de la Gabina Barrera, quien formó parte del gabinete de Benito Juárez. Y pues eso sería todo. Esos serían mis dos temas que me tocó. Pues sería todo. Un lindo día. Gracias. El segundo tema que me tocó es cambios sociales del siglo XIX. Políticos, económicos y todo lo que abarcó el siglo XIX. Y les leeré un poquito de lo que abarcó. Cambios sociales del siglo XIX. Durante el siglo XIX surge la sociedad de dos clases de fundamentos de la igualdad entre la ley. Recuerden los siglos pasados, los notables no eran iguales, pueblos y leyes no son aplicaban todos. Sin embargo, aunque hay igualdad ante la ley, sigue existiendo mucha desigualdad social. Cambios sociales del siglo XIX. La burguesía. En la Edad Media surgió el término burguesía para referirse a los comerciantes, artesanos, libres y personas que vivían en las ciudades y no estaban bajo el dominio fundamental. A partir del siglo XIX, el término que se usa para designar a las personas que tienen una buena situación económica. La burguesía es clase que tiene la propiedad con medios. La burguesía son como los que tienen clase más alta, por decirlo así. Las fábricas o el dinero para comprar materiales primas y transformarlas. Alta burguesía. Se clasifican por alta burguesía, burguesía media y la pequeña burguesía. Explicaré un poquito de qué trata la burguesía, la alta burguesía. Controlaba la industria, la banda, el comercio y los cargos altos administrativos en el Estado. Los burgueses se convirtieron en terratenientes y hubo familias administradas como los Rothschild, los Krupp, que acumulaban poder notable. Este grupo relacionó los matrimonios que son como los que tenían el alto mando de toda la ciudad. Burguesía media. También conocida como la clase media, estaba integrada principalmente por profesionistas como abogados, ingenieros, intelectuales, profesores, comerciantes, agricultores, y son como los que le trabajaban a la burguesía alta, como los que le hacían los mandados, pues. Ahorita le hablaré un poquito de la burguesía, la pequeña burguesía.
Está integrada por pequeños comerciantes artesanales y funcionarios. Iba a ser y para ¿no? El grupo proletariado solo tenían un pequeño privilegio que se situaba en un escalón encima de los quienes eran obreros en la fábrica. Están pequeños burguesía cobro. Son como los que tenían, por decir, artesanos, funcionarios, los que trabajaban a la burguesía media y la burguesía alta. Ahorita hablaré de los cambios del siglo XIX y las clases obreras. Cambios sociales del siglo XIX. La clase obrera proletaria estaba concentrada en las ciudades donde estaban ubicadas fábricas industriales. Sus condiciones de trabajo eran... Mi nombre es José Armando Medina Juchín y mi investigación fue identificar las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en Asia, África y Oceanía. En el último cuarto del siglo XIX se inició un proceso de dominio político, militar y económico de grandes territorios de Asia y África por parte de países industrializados de Europa, Estados Unidos y Japón. Los distintos imperios. El imperio británico fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar en las primeras décadas del siglo XIX una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de los territorios del planeta. Francia, Alemania, Italia y Rusia se lanzaron también a la conquista de colonias, pero no solo las potencias europeas intervinieron en el imperialismo colonizador de fines del siglo XIX, sino que Estados Unidos y Japón también se lanzaron en búsqueda de nuevas conquistas. Existieron dominios coloniales en Asia, África y Oceanía. Durante la década de 1870 se dieron una serie de anexiones a cargo de diferentes países, pero el proceso se dio en forma espontánea. Sin embargo, ya a partir de la década de 1870, la disputa de determinados territorios y la rivalidad entre las potencias que buscaban superar en podería a sus contrincantes llevaron a la FAM colonizar hasta el conflicto bélico. En 1880 a 1881 estalló la guerra entre los ingleses y los Boer, antiguos colonias de origen holandés en el que hoy es Sudáfrica. En esta coyuntura llevó a que los estados imperialistas firmaran acuerdos entre sí para establecer ciertas reglas, en las que propiciaron territorios coloniales. Las grandes potencias o las más importantes se encontraban en el continente europeo, que son el Imperio Británico y el Imperio Francés, estas son las más importantes en Europa, y los territorios que ocuparon estas grandes potencias son Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Japón, Portugal y Estados Unidos. Eso es todo. Gracias. Y habían amigos y rivales. Por iniciativa de Otto von Bismarck, que es el canciller, que fue más bien el canciller de Alemania unificada, creó la Triple Alianza en 1882, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Su objetivo era disminuir el poder de Francia. Básicamente querían bajar de tanto como poder político y poder económico, y decretar su defensa común ante Rusia. Y esta es una de las principales, que fue básicamente el detonante para que iniciara la Primera Guerra Mundial. Fue la causa del asesinato del archiduque de Austria. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, que fue un grupo de jóvenes nacionalistas que ya había desde hace mucho planificado su muerte. No solo eso, no solo su muerte, sino también la de su esposa. Cuando el archiduque se encontraba en camino para visitar a los lesionados de un primer atentado, fue interceptado por Garillo Príncipe, joven integrante del movimiento nacionalista, que básicamente lo llamaban la Mano Negra. Este sacó su arma y disparó a muerte en contra del archiduque y su esposa. En conclusión, básicamente no había una cierta confianza entre reinos. Básicamente tú me ayudabas
o yo te hacía una guerra. Básicamente entre las causas que acabamos de ver habían mini guerras por territorios y hacer expandir su territorio. Pero el que más me dolió fue el nacionalismo, ya que obligar a las personas a sentir un sentimiento para ir a la guerra y morir hasta la muerte por sus naciones, por su nación, no lo consideré algo muy justo. Y pues nada, les dejo con el siguiente tema que lo va a dar mi compañero y ya está. Adiós. Mi tema trata sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. Entre las consecuencias económicas está que la guerra supuso una gran destrucción material extrema. Los países más afectados fueron Francia y Bélgica, ya que los combates más violentos se dieron en sus territorios. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, Reino Unido 32%, Italia 26%. Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocaría a la cabeza del mundo. Al término de la guerra, fue necesario reconvertir industrias que habían sido destinadas durante años a la producción de guerra. Sin embargo, a los países que la guerra benefició económicamente, en primer lugar, fueron aquellos que habían permanecido neutrales durante el conflicto y se habían convertido en proveedores de materias primas y alimentos para contendientes, casos como Brasil, Argentina y España. Las consecuencias políticas implican que los 4 países existentes antes del final del conflicto, Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. La revolución bolchevique acaecida durante la guerra marcaría un hito en la historia de la humanidad, por ser la primera que dio como resultado el nacimiento de un Estado comunista, que jugaría un papel determinante en el siglo XX. Hola, mi nombre es Raúl Avilés Cardós y a mí me tocó el tema de manifestaciones culturales y sociales del periodo de entreguerras. Cuando hablamos del periodo de entreguerras, hablamos principalmente de los 20 años fundamentales que transcurrieron entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Mientras que el pacifismo radical se expresó en el movimiento de masas, no más guerra, el pacifismo organizativo se mantuvo en el llamado a la Liga de las Naciones, que encontró un apoyo excepcional en Gran Bretaña. Las nuevas organizaciones de paz en Francia e Inglaterra difirieron del movimiento de paz alemán, dado que en su juicio era inminente la amenaza a la paz mundial planteada por las dictaduras de derecha. En Francia, la Liga Internacional de Guerreros de la Paz surgió como el portavoz del pacifismo integral en la década de 1930. A su vez, disminuyó la amenaza de guerra que emanaba de la Alemania nazi, que atacó la política de defensa francesa y exigió una neutralidad estricta hacia los conflictos militares actuales, una posición que bien podría haber llevado a cabo la colaboración durante la población alemana. Esta actitud correspondió a la británica, que comenzó a perder terreno solo después del evidente fracaso de la política de apaciguamiento británica. Los movimientos fascistas se originaron en la mayor parte de Europa durante el periodo de entreguerras, pero solo en casos excepcionales pudieron ejercer una gran influencia política o establecer, como en Italia con Benito Mussolini o en Alemania con Adolf Hitler, un régimen propio. En Austria, los movimientos fascistas que competían entre sí atrajeron considerables porciones del electorado, pero fueron reprimidos como los nacionalsocialistas o absorbidos por el Frente Vaterlandische, Frente Patriótico, controlado por el Estado. La mayoría de los movimientos fascistas en el mundo de entreguerras siguen siendo partidos escindidos que se oponían no solo a la izquierda, sino también a las fuerzas conservadoras gobernantes.